Cada mañana, el ascensor del edificio se convertía en un pequeño universo donde ocurría algo que nadie más podía notar. Ella, con sus pasos tranquilos y su bolso colgado del hombro, subía al ascensor esperando ese instante especial. Y ahí estaba él, siempre callado, siempre serio, con una mirada profunda que parecía esconder 1000 historias. Cada vez que las puertas se abrían, ella le sonreía. Una sonrisa cálida, sencilla, sin pretensiones. Pero para él, esa sonrisa era como un rayo de luz en un día gris. Ella no lo conocía. No sabía su nombre, ni a qué se dedicaba realmente. Solo sabía que lo veía todos los días, a la misma hora, en ese pequeño espacio donde el tiempo parecía detenerse por un momento. Él nunca le respondía con palabras, solo con una leve inclinación de cabeza y esa mirada que, aunque parecía distante, tenía algo que la atrapaba. El edificio donde vivían era antiguo, con paredes que guardaban secretos y pasillos que parecían susurrar historias de quienes habían pasado por ahí. Pero ella nunca había prestado mucha atención a esos detalles. Su vida era simple y rutinaria. Trabajo, casa, pocas palabras con los vecinos. Sin embargo, ese hombre misterioso cambió todo sin decir nada. Ella se preguntaba por qué él siempre llevaba un maletín, uno que nunca dejaba en ningún lugar y que parecía estar lleno de documentos importantes. A veces, cuando las puertas del ascensor se cerraban, alcanzaba a ver algo que parecía un plano o un dibujo técnico. Pero no era solo eso. Había algo en su postura, en su manera de moverse, que hacía que ella sospechara que él no era un vecino común. Una mañana, mientras esperaban juntos el ascensor, una conversación inesperada surgió. La voz de él fue suave, casi un susurro, pero suficiente para romper el silencio que siempre los envolvía. ¿Sabes? Este edificio guarda más secretos de los que imaginas, dijo sin mirarla directamente. Ella parpadeó sorprendida, sin saber qué responder. Nunca había hablado con él, y ahora esa voz misteriosa la desconcertaba y la intrigaba a la vez. El ascensor comenzó a moverse lentamente, y ella sintió que cada piso que subían aumentaba la tensión en el aire. ¿Qué secretos podía ocultar un edificio viejo y silencioso? ¿Y por qué ese hombre parecía tener las respuestas? La sensación de misterio la envolvió, pero también una extraña calma que solo esa sonrisa diaria le brindaba. Desde ese día, sus encuentros en el ascensor dejaron de ser solo saludos silenciosos. Ella comenzó a esperar esas pequeñas conversaciones, esos momentos breves donde las palabras se convertían en un puente invisible entre dos desconocidos. Pero aún no sabía la verdad que él guardaba con tanto cuidado. Pasaron los días y la rutina continuó. Ella seguía sonriéndole cada mañana, y él seguía respondiendo con esa mirada que decía mucho sin pronunciar una sola palabra. Sin embargo, había algo que cambió lentamente. Él empezó a mirar hacia ella con una mezcla de admiración y cautela, como si quisiera acercarse pero tuviera miedo de romper el frágil equilibrio que los mantenía unidos por esa sonrisa. Lo que ella no sabía era que, detrás de ese hombre serio y reservado, había una historia llena de responsabilidades, decisiones difíciles y un peso enorme que solo unos pocos podían comprender. Era el dueño del edificio, pero no un simple propietario. Era el hombre que había trabajado toda su vida para mantener ese lugar vivo y que ahora, sin saberlo, se había convertido en el centro de la vida de aquella mujer. Esa mañana, cuando el ascensor abrió sus puertas y ella salió con una última mirada, ninguno de los dos imaginó que ese simple acto cotidiano estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Porque a veces, las sonrisas más pequeñas esconden los secretos más grandes, y las historias más inesperadas comienzan con un encuentro casual en un ascensor. Ella seguía pensando en él, en esa sonrisa que le regalaba sin saber quién era, mientras él se quedaba mirando las puertas cerrarse, preguntándose cómo romper el muro invisible que los separaba y compartir finalmente su verdad.
Así, cada mañana, el ascensor seguía siendo testigo silencioso de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Una historia de misterio, secretos y un inesperado vínculo que ningún de los dos estaba preparado para enfrentar. Pero eso sería el capítulo siguiente. Él bajaba del ascensor con paso firme, pero siempre evitando que alguien notara el maletín que llevaba consigo. Ese maletín era más que un simple objeto. Contenía documentos, planos y contratos que representaban años de trabajo y responsabilidad. Mientras ella sonreía cada mañana sin saber quién era realmente, él se debatía entre mantener su vida privada en secreto y el deseo creciente de acercarse a ella. Ella seguía con su rutina diaria, sin imaginar el mundo oculto detrás de aquel hombre silencioso. Para ella, él era solo un vecino misterioso, alguien con quien compartía un instante fugaz pero lleno de significado. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Él no era un trabajador común, ni un visitante pasajero. Era el dueño del edificio, el hombre que había invertido tiempo, esfuerzo y dinero para que aquel lugar se mantuviera en pie, un lugar que para muchos no era más que una estructura vieja, pero que para él significaba mucho más. Cada vez que el ascensor se detenía, él miraba hacia los pisos con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que cada rincón del edificio guardaba historias, familias que habían pasado generaciones, amores que habían nacido y desvanecido, sueños construidos y destruidos. Y ahí estaba ella, con su sonrisa sencilla, ajena a todo ese mundo que él cuidaba con tanto esmero. Ella empezó a notar pequeños detalles que la inquietaban. Por ejemplo, nunca lo veía participar en las reuniones de vecinos, ni en las actividades comunes. Tampoco salía por la entrada principal, siempre tomaba una puerta lateral que parecía reservada para personal o empleados. Esa conducta le parecía extraña y despertó una curiosidad que no pudo ignorar. Una tarde, mientras esperaba el ascensor, escuchó a 2 empleados del edificio hablar sobre el señor que lleva los planos. Mencionaban nombres complicados y proyectos que ella no entendía, pero que indicaban que ese hombre tenía un rol importante. Esa información, aunque fragmentaria, fue suficiente para que su interés creciera. Esa noche, ya en su apartamento, se encontró pensando en él más de lo que hubiera querido. ¿Quién era realmente ese hombre que parecía vivir en otra realidad? ¿Por qué ocultaba tanto? Su mente se llenó de preguntas, y decidió que algún día tendría que descubrir la verdad, aunque no sabía cómo ni cuándo. Mientras tanto, él vivía con la carga de ese secreto. No podía permitirse ser abierto, ni mostrar debilidad. El edificio era su responsabilidad, su vida, su legado. Pero esa carga le había robado la posibilidad de tener una relación simple, de ser solo un hombre común. A pesar de eso, cada mañana esperaba con ansias la sonrisa de ella, ese pequeño gesto que le daba esperanza y alivio. Un día, la rutina cambió. El ascensor se detuvo inesperadamente entre 2 pisos. La luz parpadeó y un silencio incómodo llenó el espacio reducido. Estaban atrapados, solos, sin salida inmediata. El tiempo se estiró y el miedo comenzó a asomarse, pero también la oportunidad de conocerse de verdad. Ella rompió el silencio, preguntando con voz temblorosa si él estaba bien. Él asintió, tratando de ocultar su nerviosismo, pero esta vez decidió hablar un poco más. Comenzó a contar que el edificio era mucho más que una propiedad para él, que había dedicado su vida a cuidarlo y protegerlo. Ella escuchaba atenta, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Esa conversación, breve pero sincera, marcó un antes y un después. Por primera vez, él mostró un atisbo de su verdadero yo, y ella vio más allá de la fachada misteriosa. Entendió que ese hombre serio escondía un corazón lleno de responsabilidades y sueños por cumplir. Cuando finalmente el ascensor volvió a funcionar, ambos salieron con una sensación nueva,
una mezcla de alivio y curiosidad. Ella ya no solo veía al vecino silencioso, empezaba a imaginar una historia más compleja y humana detrás de esa mirada reservada. A partir de ese día, la rutina del ascensor cambió. Las sonrisas continuaron, pero ahora se acompañaban de palabras, preguntas y pequeños gestos que acercaban sus mundos. Ella sabía que aún quedaban muchas verdades por descubrir, y él sabía que, tal vez, esa sonrisa diaria podía ser el inicio de algo inesperado. Así, el ascensor siguió siendo testigo de una historia que iba más allá del edificio. Era la historia de dos personas que, sin saberlo, comenzaban a entrelazar sus vidas con la esperanza de encontrar algo más que una simple rutina. La realidad y el misterio se mezclaban en ese espacio pequeño y cerrado, donde cada encuentro diario llevaba la promesa de un futuro diferente, lleno de secretos por revelar y sueños por cumplir. Ella no podía dejar de pensar en aquel hombre misterioso que cada mañana compartía con ella un instante en el ascensor. Su curiosidad crecía con cada encuentro, y las preguntas que antes eran silenciosas ahora buscaban respuestas. ¿Quién era realmente? ¿Por qué llevaba ese maletín con planos? ¿Y por qué evitaba las áreas comunes del edificio? Comenzó a observarlo con más atención. Notó que nunca se mezclaba con los demás residentes. No saludaba a nadie en los pasillos y siempre parecía estar en sus propios pensamientos. Ella misma se sentía cada vez más intrigada, como si en ese silencio se escondiera una historia que valía la pena descubrir. Un día, mientras bajaba por las escaleras, lo vio entrar por una puerta lateral, una que ella nunca había notado antes. No parecía la entrada de un vecino común, sino más bien la de alguien con acceso especial, alguien que manejaba asuntos importantes dentro del edificio. Esa pequeña observación despertó una chispa en su mente y decidió investigar un poco más. Empezó a preguntar discretamente a otros residentes, aunque con mucho cuidado para no parecer entrometida. Algunos decían que el hombre era un empresario, otros solo lo conocían como el hombre del maletín. Pero nadie parecía saber a ciencia cierta qué hacía en el edificio o quién era realmente. Esa falta de información aumentaba su intriga y alimentaba su imaginación. Ella recordaba cada detalle, la manera en que él ajustaba la correa del maletín, la expresión seria pero a la vez cansada, como si cargara un peso invisible. Esa mezcla de misterio y vulnerabilidad la hacía sentir una conexión extraña, una especie de empatía que no podía explicar. Mientras tanto, él también notaba su interés. Le sorprendía que alguien tan sencillo y amable se fijara en él, a pesar de su distancia y reserva. Sin embargo, la vida le había enseñado a no confiar fácilmente, y el secreto que guardaba era demasiado importante para compartirlo sin pensar. Un día, ella decidió seguirlo discretamente, queriendo entender más sobre ese hombre que parecía vivir en dos mundos diferentes. Lo vio entrar en una oficina en el sótano del edificio, un lugar lleno de planos, documentos y fotos antiguas. Era un espacio que revelaba su verdadera pasión: cuidar y mantener vivo ese edificio, que para él era más que ladrillos y cemento. Ella se sintió conmovida. Entendió que ese hombre no era simplemente un vecino distante, sino alguien con una responsabilidad enorme, alguien que había dedicado su vida a proteger un legado. Esa revelación la hizo verlo con otros ojos, y la admiración se mezcló con el misterio. Pero también sintió una punzada de tristeza. ¿Cuánto había sacrificado él por mantener ese edificio? ¿Cuántas noches había pasado trabajando solo, sin nadie con quien compartir sus preocupaciones? La idea de que detrás de esa mirada seria se escondiera tanta soledad la conmovió profundamente. Ella quería acercarse más, pero no sabía cómo. Temía que su curiosidad fuera malinterpretada o que él la rechazara. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía intentarlo, que esa historia merecía ser escuchada. Mientras tanto, él luchaba con sus propios miedos.
Sabía que su vida no era fácil y que revelar su identidad podría cambiarlo todo. Pero también sentía que aquella mujer, con su sonrisa diaria, era una luz en su rutina gris. Quizás, pensaba, era tiempo de dejar que alguien entrara en su mundo. Así, entre miradas fugaces y preguntas sin respuesta, la tensión entre ellos crecía. El ascensor seguía siendo su único encuentro, pero ahora estaba cargado de un significado nuevo, de una promesa silenciosa que ambos comenzaban a comprender. La historia que se desarrollaba no era solo la de dos vecinos, sino la de dos almas que buscaban conexión, comprensión y quizás, un poco de compañía en medio de la rutina diaria. Cada mañana, cuando las puertas del ascensor se abrían, una nueva página de esa historia se escribía, llena de dudas, esperanzas y la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos se atrevía a imaginar. El día que el ascensor se detuvo inesperadamente entre dos pisos, el silencio se hizo pesado. Ella sintió como el corazón se le aceleraba, una mezcla de miedo y ansiedad la invadía. Él, normalmente tan calmado, miraba la pequeña pantalla del ascensor con una expresión que ella nunca había visto, incertidumbre. El espacio reducido y la falta de movimiento parecían convertir ese momento en una eternidad. Ella intentó tranquilizarse respirando profundamente y preguntó con voz suave, «¿Está bien?». Él asintió, pero no respondió de inmediato. Por primera vez, la distancia que siempre había mantenido entre ellos comenzó a romperse lentamente. En ese pequeño espacio encerrado, las palabras empezaron a fluir tímidamente, como si el destino les diera una oportunidad para conocerse más allá de una sonrisa. «Este edificio es más que una construcción para mí», comenzó él, con voz baja pero firme. «He dedicado años a cuidarlo, a mantenerlo vivo. No solo es un lugar donde la gente vive, es parte de mi historia». Ella escuchaba atenta, sorprendida por la sinceridad que emanaba de sus palabras. Hasta ese momento, él había sido un misterio envuelto en silencio, pero ahora se abría como un libro que ella tenía la suerte de empezar a leer. El ascensor permanecía detenido, pero el tiempo parecía haberse detenido también. Las paredes, testigos mudos de tantas historias, ahora eran cómplices de la nueva conexión que se estaba formando entre dos desconocidos. Ella sintió que, en ese instante, algo importante estaba cambiando. Él continuó hablando sobre los sacrificios que había hecho para conservar el edificio. Contó cómo había heredado la propiedad de su familia y cómo, a pesar de las dificultades, nunca había querido venderlo. Cada plano en su maletín representaba proyectos para mejorar las condiciones de vida de los residentes, pero también sueños que a veces se sentían inalcanzables. Ella, conmovida, comprendió que detrás de su mirada seria había un hombre cargado de responsabilidades y luchas internas. La imagen que tenía de él como un simple vecino misterioso se desvaneció, dejando espacio para una realidad mucho más profunda y humana. Mientras hablaban, sus voces se hicieron más cálidas y la tensión que antes sentían desapareció. Ella compartió también un poco de su vida, sus propios desafíos y la soledad que a veces la acompañaba. En ese espacio reducido, dos almas vulnerables encontraron un refugio inesperado. Finalmente, el ascensor volvió a moverse lentamente, y las puertas se abrieron. Ambos salieron con una nueva sensación, como si hubieran cruzado un puente invisible que los unía de una manera que ninguno había anticipado. La rutina diaria cambió para ellos. Ya no eran simplemente dos desconocidos que compartían un ascensor, sino dos personas con una historia por descubrir juntos. A partir de ese día, cada encuentro en el ascensor estuvo cargado de una nueva energía. Las sonrisas se volvieron más genuinas, las miradas más significativas y las conversaciones más frecuentes. Aunque todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, el muro que separaba sus mundos empezaba a derrumbarse. Ella ya no sentía curiosidad por descubrir quién era él solo por la intriga,
sino porque había descubierto un hombre real, con sueños, miedos y esperanzas. Él, por su parte, encontró en ella un motivo para abrirse, para compartir aquello que durante tanto tiempo había mantenido oculto. El ascensor, que antes parecía un simple espacio de paso, se transformó en un lugar de encuentro y confianza. Un espacio donde la rutina se rompía para dar paso a una historia que ninguno de los dos esperaba vivir. Y así, entre paradas y movimientos, risas tímidas y confesiones, comenzó una relación que prometía ser mucho más que un intercambio de saludos matutinos. Una historia de humanidad, comprensión y, quizás, de amor naciendo en el lugar menos esperado. Cada mañana, cuando las puertas se abrían y sus miradas se cruzaban, el edificio entero parecía cobrar vida, iluminado por la conexión que había nacido entre esos dos corazones que, sin saberlo, habían encontrado un refugio en medio del día a día. Cada mañana, el ascensor se convirtió en un pequeño refugio para ambos. La rutina que antes parecía monótona ahora estaba llena de anticipación. Ella esperaba su llegada con una mezcla de nervios y emoción, mientras él empezaba a sentirse menos distante, más cercano a alguien que no solo lo veía como el dueño del edificio, sino como una persona real, con sueños y temores. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Él sabía que, fuera de ese ascensor, el mundo seguía siendo complicado. Tenía decisiones que tomar, responsabilidades que cumplir, y sobre todo, un pasado que lo perseguía silenciosamente. Por eso, a pesar de la conexión que comenzaba a formarse, mantenía una cautela que ella percibía sin entender completamente. Un día, mientras bajaban juntos, ella notó que él parecía preocupado, incluso más de lo habitual. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el maletín, y su mirada se perdía en el vacío, como si luchara contra un pensamiento que no podía compartir. Ella sintió la urgencia de apoyarlo, pero no sabía cómo acercarse sin invadir su espacio. Fue entonces cuando, con voz baja, él le confesó que había recibido una oferta para vender el edificio. Una propuesta que, si aceptaba, podría significar un cambio radical en su vida, pero que también destruiría todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Sus palabras tenían un peso enorme, y ella comprendió que aquel hombre misterioso enfrentaba una encrucijada que podía separarles para siempre. Ella, sorprendida, le preguntó qué pensaba hacer. Él respondió que no sabía, que su corazón estaba dividido entre mantener su legado y la posibilidad de empezar de nuevo sin tanto peso sobre sus hombros. En ese momento, ella sintió que su conexión iba más allá de una simple atracción. Había un vínculo profundo, nacido de la comprensión y la empatía. Durante los días siguientes, ambos pensaron mucho en aquella conversación. Ella se dio cuenta de que, más que un edificio, él protegía un pedazo de su identidad, un sueño que había alimentado durante años. Él, por su parte, encontró en ella un apoyo inesperado, alguien con quien compartir no solo sonrisas, sino también dudas y miedos. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, ella decidió hacer algo valiente. Lo invitó a tomar un café en una pequeña cafetería cercana, un lugar sencillo, alejado del bullicio del edificio y de las preocupaciones cotidianas. Él aceptó con sorpresa, pero también con gratitud. Aquella invitación significaba para ambos un paso hacia algo más, una oportunidad para conocerse sin las barreras que hasta entonces los habían separado. En la cafetería, entre sorbos de café y miradas tímidas, comenzaron a hablar de sus vidas, de sus sueños y también de las heridas que cada uno llevaba. Ella le contó sobre su soledad, sus esperanzas de encontrar algo más que la rutina diaria. Él compartió fragmentos de su pasado, los sacrificios que había hecho y el peso de ser responsable no solo de un edificio, sino de muchas vidas. La conversación fluyó con naturalidad, como si hubieran esperado ese momento durante mucho tiempo. Ambos sintieron que,
a pesar de las diferencias, había una conexión sincera y profunda que les daba esperanza. Por primera vez, el misterio dejó paso a la confianza, y la distancia que los separaba comenzó a desaparecer. Al despedirse, con una sonrisa que no necesitaba palabras, ambos supieron que algo había cambiado para siempre. No solo eran dos personas que se cruzaban en un ascensor, sino dos almas que habían encontrado en el otro un refugio, un motivo para seguir adelante. Esa noche, ella volvió a casa con el corazón ligero, mientras él se quedó en el edificio, mirando los planos y pensando en un futuro que ahora se veía un poco más brillante. La decisión sobre el edificio seguía siendo difícil, pero ya no se sentía solo en esa lucha. El ascensor, testigo silencioso de tantos encuentros, seguía esperando la próxima historia. Una historia que, poco a poco, dejaba de ser solo un secreto para convertirse en un camino hacia algo nuevo, inesperado y lleno de posibilidades. Cada mañana, el ascensor se había convertido en mucho más que un simple medio para subir o bajar pisos. Era un espacio sagrado donde sus vidas comenzaban a entrelazarse. Ella notaba que su sonrisa ya no era solo un gesto rutinario, sino la expresión sincera de alguien que esperaba verlo, de alguien que había encontrado un destello de luz en la oscuridad cotidiana. Él, por su parte, parecía más relajado, más humano, como si esa pequeña interacción le ayudara a soportar el peso que llevaba sobre sus hombros. Pero en el fondo, ambos sabían que el problema seguía ahí. La oferta para vender el edificio no desaparecía, y cada día la presión aumentaba. Él había recibido llamadas, visitas inesperadas y mensajes de abogados que querían cerrar el trato cuanto antes. Era una decisión que afectaría no solo su futuro, sino también el de todas las personas que vivían bajo ese techo. Una mañana, mientras el ascensor descendía lentamente, ella le preguntó con delicadeza: «¿Has tomado una decisión?». Él la miró fijamente, y por primera vez, su mirada reflejó vulnerabilidad. «No sé si puedo dejar todo esto atrás», confesó. «Este edificio es parte de mi familia, de mi vida, pero también siento que estoy atrapado». Ella lo escuchó con atención, sintiendo que sus palabras eran un grito silencioso de alguien que luchaba por encontrar sentido en medio del caos. Decidió entonces compartir algo que nunca había contado a nadie: su propia experiencia con las decisiones difíciles, con esos momentos en los que parece que no hay salida, pero que de alguna forma, siempre aparece un camino. Aquella confesión creó un puente invisible entre ellos. No eran solo dos vecinos en un edificio, eran dos personas que entendían el peso de las responsabilidades y el miedo al cambio. En ese instante, una complicidad profunda comenzó a formarse, una promesa tácita de apoyo mutuo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños gestos que reflejaban ese nuevo vínculo. Él empezó a invitarla a recorrer juntos algunas áreas del edificio, mostrándole rincones olvidados, detalles que solo alguien que ama ese lugar podría notar. Ella escuchaba con admiración y aprendía a valorar ese mundo que hasta entonces le había sido ajeno. Una tarde, mientras caminaban por el vestíbulo principal, él le confesó que a veces se sentía solo, incluso rodeado de gente. La responsabilidad, la soledad y el miedo al futuro pesaban demasiado. Ella lo tomó de la mano con ternura, y en ese gesto silencioso él encontró el consuelo que tanto necesitaba. Pero la vida no tardó en poner una prueba mayor. Una tormenta inesperada causó daños en varias partes del edificio. Techos con goteras, paredes agrietadas y luces apagadas crearon un escenario de emergencia que requería acción inmediata. Él se volcó en organizar las reparaciones, pero sabía que solo no podía hacerlo. Ella no dudó en ofrecer su ayuda. Juntos comenzaron a coordinar a los residentes, a buscar soluciones y a mantener la calma en medio del caos. Aquella crisis los unió aún más, demostrando que la fuerza de la comunidad podía superar cualquier adversidad. Durante esas largas jornadas,
Entre risas, frustraciones y esfuerzos compartidos, nació una relación sólida basada en el respeto y la confianza. Ella veía en él no solo al dueño del edificio, sino al hombre que luchaba por proteger un hogar para muchos, y él descubría en ella una compañera indispensable. Cuando la tormenta finalmente pasó y el edificio empezó a recuperar su brillo, ambos sintieron que algo había cambiado para siempre. La decisión sobre la venta parecía menos urgente, o quizás más clara. Ahora sabían que ese lugar y su historia valían más que cualquier oferta económica. En un encuentro especial dentro del ascensor, él tomó la mano de ella y dijo con determinación: «Quiero luchar por este edificio, por nuestra gente, y también por nosotros». Ella sonrió, sintiendo que esa frase era el comienzo de un capítulo nuevo, lleno de esperanza y posibilidades. Así, el ascensor siguió siendo testigo silencioso de una historia que se había transformado en algo mucho más profundo. La historia de dos personas que encontraron en medio de la rutina y la incertidumbre un motivo para seguir adelante, juntos. Desde aquel día en que él le tomó la mano en el ascensor, algo cambió entre ellos. No solo compartían miradas y conversaciones, sino también sueños y planes para el futuro del edificio que ambos empezaban a llamar nuestro hogar. Ella sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un lugar donde realmente pertenecía, y él descubrió que la compañía y el apoyo podían aliviar el peso de sus responsabilidades. Sin embargo, la amenaza de la venta seguía latente. Las ofertas no cesaban, y los abogados volvían con propuestas cada vez más tentadoras. Algunos vecinos, cansados de las constantes reparaciones y del desgaste del edificio, presionaban para aceptar la venta y mudarse a lugares más modernos. Esto generaba un conflicto interno en él, que veía en esas voces una realidad difícil de ignorar. Ella, preocupada, decidió hablar con algunos residentes. Quería conocer sus verdaderas preocupaciones, sus deseos y miedos. Poco a poco, organizó pequeñas reuniones donde las personas podían expresar lo que sentían, sin miedo ni prejuicios. Era un esfuerzo por recuperar la unidad que se había perdido con el tiempo. En esas reuniones, emergieron historias de vidas entrelazadas con el edificio. Familias que habían crecido allí, ancianos que llevaban décadas viviendo en el mismo departamento, niños que jugaban en los pasillos. Cada historia fortalecía el valor sentimental de aquel lugar y recordaba a todos que no se trataba solo de ladrillos, sino de recuerdos y sueños compartidos. Él observaba con admiración cómo ella, con su humildad y determinación, lograba unir a tantas personas. Sentía que ella era la chispa que necesitaban para seguir luchando, y que juntos podían salvar ese legado. Decidió entonces hacer un compromiso público, en una reunión con todos los vecinos, donde expresó su deseo de mantener el edificio y buscar soluciones conjuntas. Pero no todo era fácil. Algunos aún dudaban, y la presión externa seguía aumentando. Empresas interesadas en comprar la propiedad intentaban persuadir a los residentes con promesas de modernidad y confort, y algunos vecinos estaban tentados a aceptar. Las discusiones se tornaban cada vez más intensas, y la comunidad corría el riesgo de dividirse. Ella y él, conscientes de que la unidad era clave, redoblaron esfuerzos. Organizaron campañas para mostrar el valor histórico y sentimental del edificio, buscaron asesoría legal para proteger a los residentes, y promovieron actividades comunitarias para fortalecer los lazos. Cada pequeño logro era una victoria compartida, que los acercaba más. En medio de todo, su relación se consolidaba. Las conversaciones en el ascensor se volvieron más profundas, las sonrisas más frecuentes, y las miradas más llenas de confianza. Ella veía en él no solo al dueño, sino al hombre que estaba dispuesto a luchar por un sueño común, y él encontraba en ella una compañera indispensable, alguien que lo hacía sentir fuerte y acompañado. Una noche, mientras cerraban una reunión comunitaria,
Él la sorprendió con una propuesta inesperada. Quiero que seas mi socia en este proyecto. No solo en el edificio, sino en la vida. Ella, emocionada, aceptó sin dudarlo. Sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Esa alianza no solo fortaleció la lucha por el edificio, sino también el vínculo entre ellos. Comenzaron a planear no solo reparaciones y mejoras, sino también actividades culturales y espacios para que todos los vecinos se sintieran parte de una verdadera comunidad. El ascensor, que tantas veces había sido un simple vehículo de transporte, se convirtió en símbolo de su camino compartido. Cada viaje era una oportunidad para recordar por qué luchaban, para renovar su compromiso y para soñar con un futuro mejor. Aunque el camino seguía lleno de obstáculos, ahora lo enfrentaban juntos, con la certeza de que el amor y la unidad podían transformar cualquier realidad. Y así, día tras día, el edificio no solo recuperaba su brillo, sino también el calor de un hogar donde cada persona era importante. La historia que comenzó con una simple sonrisa en el ascensor se había convertido en un relato de esperanza, valentía y amor, una historia real que demostraba que, incluso en los lugares más inesperados, puede surgir una luz capaz de iluminar el camino hacia un futuro mejor. Con el paso de las semanas, el edificio empezó a transformarse no solo en su estructura física, sino en un verdadero hogar para todos sus habitantes. Las paredes que antes parecían desgastadas ahora vibraban con historias renovadas, risas y esperanza. Él y ella, como líderes inesperados, habían logrado algo que parecía imposible: unir a una comunidad fragmentada y darle un propósito común. Sin embargo, justo cuando todo parecía encaminado, llegó una noticia que sacudió a todos. Una última oferta de compra, más tentadora y con plazos muy cortos, apareció en su puerta. Las presiones aumentaron, y algunos vecinos empezaron a dudar nuevamente. El miedo a perder la oportunidad de mejorar sus vidas se volvió un arma difícil de contrarrestar. En ese momento crucial, él y ella decidieron convocar una gran reunión. Querían que todos los vecinos comprendieran no solo las cifras, sino también el valor intangible que el edificio tenía para cada uno. Compartieron testimonios, recuerdos y sueños, recordando que ese lugar era mucho más que un inmueble, era un refugio lleno de vida. Durante horas, hablaron, discutieron y escucharon. La tensión era palpable, pero también lo era la pasión por defender algo que no se podía medir en dinero. Cuando la reunión terminó, quedó claro que la mayoría prefería luchar por conservar su hogar, a pesar de las dificultades. Con esa decisión firme, comenzaron a trabajar aún más unidos. Buscaron financiamiento, planificaron renovaciones y promovieron eventos culturales que fortalecieran el sentido de pertenencia. El edificio volvió a latir con fuerza, reflejando la fuerza de quienes lo habitaban. En medio de este esfuerzo colectivo, su relación también creció. Ya no eran solo compañeros de lucha, sino pareja, con sueños compartidos y un futuro prometedor. Las miradas en el ascensor, los pequeños gestos y las palabras susurradas demostraban que el amor había florecido en el lugar menos esperado. Una noche, mientras caminaban por el vestíbulo iluminado por la tenue luz de las lámparas, él la tomó del brazo y le dijo: «Gracias por no rendirte, por creer en este sueño conmigo. Contigo, sé que todo es posible». Ella sonrió, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. El edificio, símbolo de resistencia y esperanza, era ahora el testimonio vivo de que, con voluntad y unidad, se pueden vencer los obstáculos más grandes. No solo habían salvado un espacio físico, sino que habían reconstruido una comunidad, y sobre todo, habían encontrado el amor. Su historia, que comenzó con una simple sonrisa en un ascensor, se había convertido en un legado de valentía y compromiso, recordando a todos que, a veces, las conexiones más profundas nacen en los momentos y lugares más inesperados.
Así, cada mañana, cuando el ascensor se abría y ella le sonreía, ya no era solo un saludo. Era la promesa de un futuro compartido, de sueños por cumplir y de un hogar lleno de vida, donde el amor y la esperanza siempre tendrían un lugar.